Muy buenas chicos, ¿cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que más de uno de vosotros ha hecho hasta la fecha y a lo mejor lo ha hecho de una forma inconsciente como ha sido mi caso. La verdad es que no siempre, ojalá lo hubiera hecho siempre de este modo, pero alguna de las veces que he obtenido éxito en cualquier objetivo, meta, lo que sea que he intentado y he hecho de esta forma, siempre el resultado, la verdad, es que ha sido positivo. Y esto es algo que puede cambiar tu forma de ver tus objetivos, sobre todo. Es elegir desde el final. Aquí tenéis que imaginaros poder permitiros elegir, imagínate, un propósito grande, realmente grande a nivel mundial para tu vida, sin miedo a que sea imposible. Imagínate que vienen con una varita mágica y te concedieran el deseo de que aquel propósito que tú digas de verdad que quieres que se cumpla, así sea. Y simplemente te van a decir un primer pequeño paso que tienes que dar. Esto, lógicamente, pues suena demasiado bueno para ser cierto. Y no es que exista esa varita, sino que al hacerlo de la forma que vamos a hablar hoy, seguramente el resultado vaya a ser el mismo. Si alguna vez te has sentido abrumado por un sueño, una meta, un objetivo, un propósito, sea lo que sea, que es tan grande que parece imposible, y ni siquiera eso te ha permitido el empezar o te ha paralizado, seguramente, quédate en el vídeo porque este vídeo puede hacerte ver tu próximo objetivo, propósito, lo que sea, de una forma diferente y así obtener unos resultados diferentes. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí, que también estamos creciendo pasito a paso esa comunidad, gracias a todos los que vais a Instagram, José Hernández Kaizen, me seguís, me escribís, me decís que os gusta el contenido, etcétera, que también os invito a dejarlo por aquí en comentarios, ya que, como sabéis, siempre estoy por ahí intentando contestar. Antes de profundizar en lo que significa elegir desde el final, creo que es importante entender una diferencia que no todo el mundo comprende, y es la diferencia entre propósito y meta u objetivo, como quieras llamarlo, pero por así decirlo, entre propósito y objetivo. El propósito es aquello que va más allá de ti, lo que te impulsa a servir, ese objetivo, esa meta que a la vez sirve a otros. Eso sería un propósito, esa es la principal diferencia, ¿vale? Que aportas valor a otras personas, es, digamos, el porqué que da sentido a tu vida. Y las metas y objetivos, en cambio, son logros más individuales, por así decirlo, que persigues para tu crecimiento personal, para tu crecimiento financiero, profesional, sea cual sea, pero son escalones hacia algo más grande, pero no necesariamente impactan en la vida de los demás. Esa es la principal diferencia. Con el propósito sirves y ayudas a otras personas, y con las metas y objetivos no siempre tienes por qué ayudar a otras personas. Con lo cual, siempre nuestro propósito, nuestro gran propósito, debe ser para servir. Para eso hemos venido y eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Dicho esto, elegir desde el final significa tener una visión tan clara de tu resultado final, de ese último pasito, que cada paso que das hacia él se vuelve inevitable. Esto suena como muy sencillo, vale, pues yo tengo muy claro mi objetivo final, que es X, ese es mi propósito, así que como lo tengo tan claro, pues nada, el camino va a ser fácil y no va a haber obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el truco, que solo serás capaz de permitirte elegir algo grande
como propósito, me estoy refiriendo, si crees que es posible, ¿vale? No es solo que tengas claro ese resultado final, sino que lo tienes que ver posible, te tienes que ver capaz de lograrlo. ¿Y por qué siempre digo un propósito grande? Porque tenemos que pensar siempre en grande, tenemos que apuntar alto en ese propósito, ¿vale? Ese último paso tiene que ser a niveles gigantescos, a niveles muy grandes. Pero lo primero de todo que tenemos que hacer es convertir ese gran propósito, que a lo mejor vemos como imposible, en una posibilidad en nuestro mundo metafísico. Por eso, lo primero que deberías cambiar y el primer paso que tendrías que hacer después de tener muy claro tu propósito, después de a lo mejor pues hacerte una lista de 3-4 propósitos que quieres cumplir, vale, pues vas tachando. ¿Con cuál sirvo a otros? Pues con este sí, con este no, con este sí. Vale, entre esos dos, ¿cuál me veo yo haciendo a largo plazo? ¿Cuál me veo yo haciéndolo durante los próximos 30 años? ¿Cuál de esos propósitos me va a rellenar las 3 áreas principales de mi vida, como son salud, dinero y amor, relaciones? Cuando tú tienes muy claro ya, tienes la imagen clarísima, te ves cumpliendo ese objetivo, ese propósito, a gran escala, por así decirlo, te tienes que sentir capaz de lograrlo, te tienes que ver de verdad haciéndolo posible. Y si lo ves como algo imposible o lo ves como demasiado lejos para ti, nunca lo vas a llegar a lograr hasta que no lo veas como algo alcanzable y posible. Por eso, lo primero, después de elegir bien el propósito que tienes que hacer, es cambiar eso de imposible a posible en tu mundo metafísico. Porque si no crees que es posible, ni siquiera vas a empezar. Es que estoy seguro, bajo mi punto de vista y mi experiencia, a mí lo que me ha pasado cuando me he puesto algún objetivo, objetivo, porque antes no entendía lo que era un propósito. Cualquier meta, y lo he visto demasiado grande, ni siquiera empezaba. Pero una vez hagas ese cambio de imposible a sentir que eres capaz, que eres posible, que eso puede ser posible, que tú lo hagas, vas a ver que todo empieza a alinearse. Y ahora, para explicarlo bien cómo es esto de elegir desde ese último paso, quiero que te imagines la típica fila de fichas de dominó en la que tú tiras una y esa tira la siguiente, etcétera, pero en vez de imaginarte la típica fila en la que todas las fichas son iguales, quiero que te imagines una fila en que la siguiente ficha es mucho más grande que la anterior. Ya hay estudios, de hecho dejaré un vídeo por aquí, en el que se ve que si empujas esa primera ficha con su velocidad y su fuerza, derribarás la siguiente. Por mucho que sea más grande que la anterior, etcétera. Y esto va a ocurrir de una forma sucesiva. ¿Qué significa esto? Que con solo mover una ficha pequeña puedes acabar derribando una ficha gigantesca. Y así es como tenemos que ver nuestras metas, o si te quieres centrar ya tienes claro tu propósito, así es como tienes que ver tu propósito, en el que solo necesitas saber cuál es esa última ficha, la más grande, esa que representa tu propósito, y esa es la que tienes que tener clarísimo en tu cabeza. No tienes que saber cada una de las fichas cuáles son. Tienes que tener muy clara la última y esa gran ficha. Y a partir de ahí haces una ingeniería inversa. ¿Y qué significa una ingeniería inversa? Que tú, desde esa gran última ficha que tienes tan claro, tienes que ir retrocediendo hasta llegar a una primera ficha que tú veas que sea un pequeño paso, pero sobre todo que sea algo alcanzable, que sea algo que puedas hacer ya, que lo puedas hacer ahora mismo. Hoy ya puedes tirar esa primera ficha. Tu enfoque debe estar en esa primera ficha a la que has llegado. Nada más, céntrate en esa primera ficha, porque al moverla vas a ver que empezará una reacción en cadena imparable, como
en el ejemplo de las fichas de dominó. Con lo cual, te tienes que centrar en esa primera ficha. No existen más fichas, solo existe esa ficha. Y la última gran ficha que siempre tienes que tenerla presente en tus pensamientos, ya que eso es el por qué y el para qué estás haciendo todo lo que vas a hacer. Porque no siempre las fichas se van a caer de una forma tan fácil o tan sencilla a lo mejor como la anterior. ¿Vale? Ya hemos hablado mucho del proceso, de los obstáculos que pueden aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú únicamente tienes que centrarte en tirar esa primera ficha, porque cada ficha que se vaya derribando, tú te vas a ir haciendo más grande. Y así es como al final serás totalmente capaz de derribar esa última ficha, porque ya con toda la inercia que llevan todas las fichas del proceso, tirarán esa última ficha. Y ahora bien, lo que tenemos que hacer es pensar cómo aplico esto en mi vida. Porque toda esta teoría, todos los vídeos, todo lo que yo cuento y todo el mundo cuenta y habla de la metafísica, de las dimensiones, etcétera, 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 no sirve de nada si simplemente se queda en teoría. Siempre tenéis que pensar en cómo aplicarlo en vuestro día a día. Con lo cual, hablemos de 4 pasos que te pueden ayudar a aplicar esto que estamos hablando en tu vida. Lo primero es que tienes que definir tu ficha final. ¿Cuál es tu propósito general? Esa última gran ficha. Tienes que visualizar el resultado final con total claridad. Es muy importante y tienes que tener esa ficha constantemente en la cabeza. El paso número 2 sería hacer la ingeniería inversa. Desde esa gran ficha tienes que retroceder hasta una primera ficha que va a ser mucho más pequeña en la que puedes empezar hoy. Esa ficha que puedes empujar ahora mismo, sea cual sea, por muy pequeñito que parezca el paso, tienes que empezar por ahí y centrarte ahí. El tercer paso, por así decirlo, es enfocarte en esa primera ficha, como ya he dicho. No te preocupes por el proceso completo, solo céntrate en esa primera acción y en mantener una acción constante, imparable. Sea perfecta o no, como ya hemos hablado, haz y ajusta, haz y ajusta. Y un último paso sería ir de ficha en ficha. Con el tiempo, cada ficha que muevas va a ser mucho más grande y te acercará mucho más a tu propósito final. Esto te da claridad y enfoque, que ya sabemos lo que eso significa. Sobre todo, esto te puede ayudar, como me pasó a mí, en eliminar aquello que ya hablamos, que es el parálisis por análisis, que es analizar todo y buscar absolutamente el paso a paso completo, cada mini paso lo tienes que tener escrito y te pones a analizar tanto para tener todo ese paso a paso, no, es que puede pasar esto, puede pasar lo otro, que nunca jamás vas a comenzar. Y lo que tienes que pensar es que tu único trabajo es tirar esa primera ficha. Te tienes que centrar en esa ficha pequeñita que tienes delante de ti, que tú sabes que por muy pequeño que sea el paso te va a acercar, tienes que empezar ya por esa. Elegir desde el final, desde esa última ficha hacia atrás, no es que solo te dé dirección. Porque como tú tienes esa última gran ficha en tu cabeza, ahí tienes la dirección y dónde quieres llegar. Sino que te va a convertir lo imposible en posible. ¿Cómo? Con ese paso a paso, centrándote únicamente en la ficha que tienes delante. Y sobre todo, si sabes hacia dónde vas y empiezas con una acción constante, imperfecta, pero que sea todos los días sin parar, te puedo asegurar que derribarás incluso las fichas más grandes que te puedas imaginar. Y seguramente vayas a derribar fichas que ni siquiera te imaginaste. Así que dejadme en comentarios si el ejemplo de las fichas os ha ayudado, si ya lo conocíais. Y a todos los que os suscribís, le dais a like, muchísimas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete si sueles ver los vídeos y te gusta el contenido. Y ya sabéis que podéis ir a mi Instagram, José Hernández Kaizen, para cualquier duda. Y si no, nos seguiremos viendo por aquí en YouTube en el próximo vídeo. Chao, chao.